Hola a todos y bienvenidos por fin a una nueva entrega del curso de Adobe Photoshop CS5 y CS6. Ya llevaba bastante tiempo sin publicar. Y nada, vamos a continuar por donde lo dejamos. Vamos a continuar en el segundo bloque del curso, en el que íbamos hablando de las selecciones y habíamos visto las herramientas principales para crear selecciones. En esta nueva entrega vamos a ver otra herramienta más para crear selección. Es una herramienta que a priori nos puede parecer que no está orientada a la creación de selecciones, sino que quizás sea para otros usos o una herramienta demasiado compleja que no nos atrevamos en un primer momento a utilizar. Para que entendáis más o menos la actuación de esta herramienta, vamos a hacerle una comparación con otra herramienta que ya conocemos también de selección, que es la herramienta lazo poligonal. La herramienta lazo poligonal la tenemos aquí. Fue una de las herramientas que ya hemos visto a lo largo del curso para crear selecciones. Y vamos a hacer un símil con esta herramienta. Y vamos a ver que la herramienta que vamos a ver en este tutorial, que no es esta, la herramienta lazo poligonal, tiene sustanciales ventajas en comparación con esta para orientarnos e inclinarnos a usar esa. Principalmente tienen dos ventajas. Una de ellas es que, si recordáis, con esta herramienta íbamos creando puntos para crear la selección. Por ejemplo, imaginemos que queremos seleccionar la cabeza de este pato. Cada punto que íbamos creando, una vez que hubiéramos realizado la selección, no podíamos editarlo, no podíamos eliminarlo, ya que los puntos que vamos creando no son editables. Por ejemplo, si yo ahora quisiera eliminar los puntos estos que he creado anteriormente, pues la única forma que tengo es de ir pulsando la tecla de retroceso e ir eliminándolos hasta volver a empezar, pero no podía eliminar un punto concreto dentro de esta selección que he ido creando. Y vamos a acabar la selección para ver otra gran ventaja que también tiene, y es que con esta herramienta no podemos ir creando curvas, sino que son trazados totalmente rectos, que en caso de que quisiéramos hacer una selección curva, como sería la cabeza de este pato, pues no nos conviene esta herramienta. Acabaríamos la selección, vamos a rellenarla para que veáis el uso, y vemos que el resultado no es del todo convincente porque nos genera trazados muy rectos, muy duros, que no es para el caso, ¿no? La herramienta de la que os hablaba es la herramienta pluma, y como ya dije, bueno, es una herramienta que a priori nos puede parecer que no es la más indicada para hacer selecciones. Eso obviamente son opiniones de alguien que no conoce esta aplicación como es debido, y sobre todo es una herramienta compleja de utilizar y cuyo éxito va a depender únicamente de la práctica. La clave está en practicar y más practicar sobre esta herramienta para intentar hacer un control o un uso adecuado. Mi objetivo en este vídeo va a ser enseñaros una serie de fundamentos necesarios para saber cómo actúa esta herramienta, y mediante 2 o 3 prácticas ir conociendo a vosotros cómo se usa esta herramienta y sobre todo el uso práctico que tiene esta herramienta a la creación de selecciones. Fijaos, vamos a hacer la selección de este pato, de la cabeza del pato, con la herramienta pluma. No quiero que os fijéis ahora en detalles técnicos, simplemente para que veáis cómo se haría. Iríamos mediante la pluma creando curvas, ya que esta es una gran ventaja que tenemos, y es que podemos hacer curvas con total comodidad y normalidad, curvas que podemos modificar con estos manejadores que son propios de las curvas, y que podemos pues también ir eliminando o modificando cada punto una vez incluso que la selección o que el trazado en este caso se ha establecido. Podemos acabar, como veis, rápidamente una selección, pero lo que hemos realizado es un trazado, no es una selección todavía. Para completar y hacer de esto una selección, lo que deberíamos es clic derecho, una de las formas, hacer selección y darle a OK. Podríamos rellenar y hacer la misma prueba que hicimos anteriormente, y como vemos, pues ahora el resultado varía sustancialmente. Tampoco es que le haya dedicado mucho tiempo, podría haber sido bastante mejor, pero era para que os hagáis una idea de cómo usar esta herramienta. Así que vamos a pasar ya a la práctica. Bueno, más que a la práctica, vamos a ver cómo funciona la herramienta pluma. Vamos a dejarnos este ejemplo y vamos con los fundamentos. Este es un documento que he preparado para iros guiando mediante 4 puntos sobre el funcionamiento básico de esta herramienta. Si os fijáis, cuando nos acercamos o disminuimos la vista del documento, pulsamos control, y al pulsar control automáticamente se selecciona la herramienta mover. La herramienta mover, si recordáis en aquella entrega en la que hablaba específicamente de esta herramienta, sirve para mover capas, para mover grupos de capas y para
mover también una capa de un documento a otro documento. Cuando tenemos seleccionado la herramienta pluma, al pulsar control no se selecciona la herramienta mover, la que vimos en aquel vídeo. Y ahora vais a entender por qué. Vamos a seleccionar la herramienta pluma y vamos a ver cómo podemos crear líneas rectas con esta pluma. Es la operación más sencilla que podemos hacer. Como veis, estoy usando Adobe Photoshop CS6 para variar, pero es prácticamente igual desde la CS5 a la CS6. Lo único que cambia son los iconos representando algunas herramientas, y una de ellas es la herramienta pluma, que como veis cambia ligeramente. Cuando tenemos por defecto la herramienta pluma y no hemos realizado todavía ningún trazado, el icono que nos va a aparecer será este que vemos en pantalla, y como vemos en la parte inferior derecha tiene una cruz, que lo que indica es que si hacemos clic se va a crear un primer trazado. Vamos a hacer clic y ya vemos que cambia el cursor. Siguiendo haciendo clic, al igual que la herramienta lazo poligonal, vamos creando líneas rectas que por ahora son trazados, no son selecciones, pero posteriormente podemos pasarlas a las selecciones. Estos son líneas rectas. Cada punto será llamado punto de ancla y son los que determinarán el trazado. Una de las diferencias, ya dije que era con respecto a la herramienta de lazos poligonales, que podemos mover e incluso editar cada punto que vayamos creando. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Pues con la herramienta mover, pero no con la herramienta mover que tenemos aquí, porque como ya dije, esta no sirve para mover trazados. Como vemos, estamos moviendo, pero ahora no estamos moviendo nada porque estamos sobre la capa oso y esta está vacía, aunque como vemos el trazado se crea sobre el documento, pero no sobre una capa. Más adelante vamos a ver en dónde se guardan y dónde se están creando los trazados. Pero como vemos, la herramienta mover no sirve para mover trazados, sino para la capa en la que estemos activas o, en su defecto, por el grupo en el que estemos trabajando. ¿Qué herramienta deberíamos usar entonces para mover los trazados? Pues la herramienta respectiva a ello y correspondiente a ello se encuentra en el mismo apartado en el que la pluma, y como vemos es esta herramienta de aquí, que tiene un icono similar al de la herramienta mover, y que si hacemos clic derecho vemos que tiene dos herramientas. La herramienta selección de trazado, ya el nombre nos lo indica, que es orientada a este tipo de trazados, y la herramienta selección directa. ¿Para qué sirve uno y para qué sirve otra? Bueno, la diferencia es muy sencilla. Vamos a crear otro trazado más. Bueno, pulsando tecla escape podemos salir del trazado este que hemos creado y volver a crear otro. Estos son trazados independientes. Fijaos, vamos a seleccionar la herramienta selección de trazado, y esta herramienta sirve para seleccionar de entre varios trazados uno en concreto. Por ejemplo, si quiero seleccionar este, pues como ya se selecciona por completo cada punto que está incluido en este trazado, y ahora pues lo podríamos mover si queremos. Podemos hacer distinción también de este y seleccionar este independientemente. Y la otra herramienta, la herramienta de selección directa, sirve para seleccionar puntos de cada trazado o de varios trazados a la vez. Por ejemplo, si queremos seleccionar este punto de aquí, le hacemos clic, volvemos a hacer clic, y ahora el que está opaco es el punto que está seleccionado. Podemos seleccionar en varios a la vez dentro de un mismo trazado, pulsando teclas mayúsculas, haciendo clic se irán seleccionando a la vez, y estos que están seleccionados podemos moverlos. También podemos ir seleccionando puntos que estén separados entre sí, como vemos también así, o puntos que estén dentro de otros trazados o grupos de trazados. Pulsando teclas mayúsculas también podemos ir seleccionando esos puntos pertenecientes a otros trazados. Esa es la diferencia fundamental, y sobre todo es una herramienta muy importante esta, la selección directa, porque nos va a servir para editar cada punto y para editar, como veremos adelante, los manejadores que son propios de las curvas. Para acceder a esta herramienta, teniendo pulsada o teniendo seleccionada la herramienta pluma, podemos acceder a ella pulsando tecla control, como ya cambia el cursor, y es una tecla muy útil que estaremos usando continuamente con la práctica. Fijaos que sobre un trazado, si situamos el cursor teniendo la herramienta pluma seleccionada por el trazado, aparece un signo más, el cursor de la pluma cambia y ahora aparece un signo más. Esto quiere decir que si hacemos clic se va a crear otro punto más sobre ese trazado. Podemos ir creando tantos puntos como queramos, y también obviamente si lo podemos crear también podremos eliminarlos. Si situamos el cursor por encima, vemos que el cursor cambia por un signo menos. Si hacemos clic se eliminará. Por ejemplo, fijaos aquí este punto, este y este. Si queremos eliminar este punto de aquí, lo que se va a crear será una línea recta desde sus puntos más cercanos. Se crearía por lo tanto una línea recta desde aquí hasta aquí.
Fijaos que dejé aquí un trazado sin acabar que no está cerrado. Podríamos continuar el trazado, pero fijaos que si yo quisiera continuar, lo que se hace es crear un trazado nuevo, o si tenemos un trazado independiente a ese, continuará el trazado del que tenemos seleccionado y no del que yo quisiera continuar. ¿Cómo lo haríamos entonces? ¿Cómo podríamos continuar el trazado de otro trazado que no tenemos seleccionado? Fijaos, vamos a mover el cursor hacia uno de los extremos, hacia el extremo del que queramos continuar, y el cursor cambia de nuevo, indicándonos que si hacemos clic, continuaremos por ese extremo. Hacemos clic y vemos que ya podemos continuar por este trazado. Una vez que queramos cerrar o acabar el trazado, tenemos que acudir al primer punto de inicio que creamos y, como vemos, si situamos el cursor por ahí, cambia de nuevo a un círculo, quisiendo decir que si hacemos clic se cerrará y se completará el trazado. Vamos a hacer clic y ella se completa. Pero a nosotros lo que nos interesa no es tener un trazado, porque de cara a las selecciones no nos sirve para nada, sino que lo que queremos hacer es hacer de un trazado una selección. ¿Cómo lo haremos entonces? Vamos a irnos hacia abajo y vamos a pasar a este aspecto 2. Con la herramienta selección de trazado vamos a seleccionar este trazado para convertirlo en selección. Antes de hacerlo selección vamos a conocer en dónde están trabajando estos trazados, porque como ya os he dicho, en las capas no está trabajando. No se crea un trazado en una capa. Si intentamos moverlo vemos que lo que se mueve es la capa, como está vacía pues no se mueve nada. Tampoco se va a guardar en un canal, como es aquí, en cada canal aparece y por tanto no es ahí donde se guardan los trazados, sino que obviamente donde se guardará será en el panel trazados, en su propio panel. En el panel trazado se puede ir creando capas de trazado para ir distinguiendo trazados, por ejemplo, de distintas partes, por ejemplo, de una persona o de cualquier objeto, e irlos ordenando y reorganizando mejor. También lo podemos eliminar y por defecto, si empezamos un trazado, se creará en una capa de trazado de trabajo, que es donde actualmente estamos creando este trazado. Directamente desde aquí podemos hacer la selección del trazado que queramos dentro de esta capa de trazado. Vamos a seleccionar el trazado que nosotros queremos seleccionar, que es este. Vamos a fijarnos en las opciones del trazado aquí al final, y entre algunas que son de interés tenemos esta que pone aquí, que dice cargar el trazado como selección. Y lo que hará es cargar el trazado que tengamos seleccionado como una selección, como bien indica su nombre. Vamos a hacer clic y ahí ya lo tenemos. Pero esta no fue la forma que vimos al principio de este vídeo. Si recordáis, lo que hice fue, con la herramienta pluma seleccionada, hacer clic derecho sobre el espacio de trabajo, hacer selección, y como es aquí nos aparecen otras opciones que no nos aparecen aquí. Esta es la opción más común, hacer clic derecho e interpretar la selección de esta forma, porque nos aparecen opciones que no tenemos de la otra forma. Nos aparece el radio de desvanecimiento, muy útil para determinar tareas, si lo queremos interpretar con o sin suavizado, o en este caso vemos lo que hará será una selección nueva, pero si tenemos una selección previamente realizada, ahora cuando queremos hacer selección de este trazado, nos aparecerán nuevas opciones. Si queremos añadir a la selección posteriormente creada, si queremos restar de la selección, o si queremos formar intersección con ella que estaba creada anteriormente, o directamente si queremos hacer una selección nueva, que eliminaría la anterior. Le daríamos a OK en función de la operación que quisiéramos hacer y se crearía la selección. Vamos a continuar y vamos a seguir viendo cómo funciona la herramienta pluma. Vamos a pasar a un tercer aspecto, perdón. Vamos a las capas, aunque realmente no haría falta porque no estamos trabajando realmente en ninguna capa. Pero vamos a crear otro trazado y vamos a identificar los tipos de puntos de ancla que hay. Tenemos básicamente dos tipos de puntos de ancla. Cada punto de ancla sabéis que son estos puntos que vamos creando, y hay dos tipos. El primer tipo es el punto de esquina, punto esquinal, que son los que generan una esquina. Como vemos, este punto, si nos acercamos más, cada punto que creamos sin ninguna curva es un punto de esquina. Vemos que esto genera una esquina, no hay nada curva ahí, y por tanto es un punto de esquina. Pero hay otro tipo de punto, que es el punto curvo o punto suave, y es aquel que genera curva. Lo podemos identificar también fácilmente porque tiene unos manejadores. Fijaos lo que son los manejadores. Vamos a crear un punto sobre el trazado y automáticamente Photoshop, cuando se crea un punto sobre un trazado, automáticamente es un punto curvo. Fijaos que tiene estos manejadores. Vamos ahora con la herramienta selección directa, que ya sabemos que se puede acceder a ella pulsando la tecla control, teniendo seleccionada la herramienta pluma.
Vamos a mover este punto que tenemos aquí creado, haciendo clic y arrastrando, y vemos que es un punto curvo, efectivamente. Pues este es otro tipo de punto de ancla, que es el punto suave o punto curvo. Los manejadores sirven para dar forma y tamaño a la curva que hemos creado. También se puede mover con la herramienta de selección directa, en la que podemos cambiar su tamaño, su forma, su dirección, todo ello gracias a los manejadores. Si os fijáis en el punto este que hemos creado perteneciente a la curva, por mucho que movamos se van a mover los dos a la vez y no se va a crear ningún punto de esquina o ningún punto duro, ya que es un punto suave. Ya hemos visto una forma para crear una curva a partir de un trazado. También tenemos otra forma que es la más básica, que es directamente desde un punto, irlo creando a la vez que vamos haciendo el trazado. Pulsamos escape para partir de un trazado nuevo, vamos a hacer clic, vamos a continuar creando este trazado y por ejemplo si ahora queremos hacer una curva, por ejemplo queremos hacer esta curva y retomar hacia atrás, podríamos hacer clic aquí, mantener pulsado, arrastrar y convertir este punto que a priori es un punto esquinal a un punto curvo. Como vemos se genera una curva, podemos continuar el trazado, pero a partir de ahora el trazado que vayamos creando va a ser determinado por el manejador este que tenemos aquí. Si intentamos hacer una recta o una línea recta desde este punto hasta aquí, si hacemos clic aquí, no nos va a aparecer una recta porque tenemos un manejador ahí que nos va a indicar que lo que se va a crear va a ser una curva y esa curva va a variar en función de cómo esté situado este manejador, que será el que determine la curva del siguiente punto que vayamos a crear. Hacemos clic y vemos que no se crea un trazado recto, sino que se crea una curva. Podemos ir ahora sí avanzando en el trazado, ya así con puntos rectos porque no están determinados por ningún manejador perteneciente a una curva. Pero si quisiéramos podríamos continuar a partir de una curva un trazado recto y no vernos implicados por el manejador que tenemos aquí. Y para ello vamos a abandonar este trazado, vamos a crear otro, podríamos eliminar ya este que tenemos aquí si queremos. Lo seleccionamos, lo eliminamos, herramienta pluma, lo eliminamos con la tecla suprimir y creamos otro trazado, como vemos aquí. Fijaos, vamos a crear un punto curvo, vamos a crear una curva de esta forma y como ya dije, este manejador va a indicar la forma que va a tener la curva que vayamos a crear a continuación. Pero ¿qué pasa si yo lo que quisiera hacer es un trazado recto, una línea recta partiendo desde esta curva? Sabemos que con este manejador nos lo va a imposibilitar, pero podemos hacerlo. Fijaos cómo. Nos acercamos hacia el punto que acabamos de crear, pulsamos la tecla Alt y ahora el cursor cambia. Hacemos clic y fijaos que ya nos quita ese manejador. Ahora sí podemos tener total libertad para crear el punto como lo queramos y si en este caso lo que queremos hacer es un punto recto, pues sí, pues seguimos el trazado haciendo clic y continuando ese trazado recto, sin depender, como hemos visto, de ningún manejador perteneciente a una curva. Vamos a crear otra curva, aquí vamos a continuar y vamos a ver que hay quizás un punto que podría ser clasificado como intermedio a un punto de esquina y a un punto curvo, pero vais a ver fácilmente que se trata de un punto de esquina. Fijar. Vamos a seleccionar este punto y vemos que no tienen dos manejadores sino que tiene solo uno. ¿Esto qué se considera? ¿Un punto esquinal o un punto curvo? Aquí tiene parte de un manejador, parte de una curva y parte que no tiene manejador o parte de una esquina. Es sencillo, fijaros, vamos a fijarnos en lo que genera ese punto y como vemos aquí claramente hay una esquina, no hay una curva como es en este caso, que por mucho que movamos va a seguir siendo suave, no va a verse ahí ninguna esquina, ningún cambio brusco, que si lo analizamos aquí sí lo hay. Vemos que si movemos el manejador siempre va a haber ese punto esquinal ahí que nos va a decir que se trata obviamente de un punto esquinal. Vamos a pasar a un cuarto apartado y vamos a aprender todavía un poco más de la herramienta pluma. Volvemos a darle a la tecla escape para ahora, con la herramienta pluma, comenzar un nuevo trazado. Vamos a crear puntos curvos, como este, y puntos de esquina, que son todos estos. Incluso vamos a crear aquí también el punto que ya vimos anteriormente. Fijaos, nosotros podemos modificar los puntos esquinales y los puntos curvos según como nosotros queramos. Un punto curvo lo podemos modificar y cambiar a un punto esquinal
y viceversa, un punto esquinal podemos convertirlo en un punto curvo o en una curva. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este punto, que sería un punto curvo. Si nos fijamos, lo podemos mover y al moverlo se mueven los dos porque son una curva. Pero podemos convertir este punto en un punto de esquina. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues con una herramienta que se encuentra también dentro de las herramientas plumas y es la herramienta convertir punto de ancla, el nombre lo dice todo. Si lo seleccionamos, vamos a pulsar con la tecla Control para señalar el trazado. Fijaos, tenemos seleccionada esta herramienta, convertir punto de ancla. Si lo situamos sobre un punto, va a cambiar el cursor al de esta herramienta y si hacemos automáticamente clic, ahí ya se convierte en un punto de esquina. No hace falta tenerlo seleccionado, con la herramienta pluma lo podemos hacer también. Y vamos a ver el ejemplo creando un punto curvo a partir de un punto de esquina. Este es un punto de esquina, lo identificamos fácilmente. Y a partir de este, si pulsamos la tecla Alt, vemos que cambia el cursor al de la herramienta de convertir punto de ancla. Y ahora solamente tenemos que hacer clic, mantener pulsado y arrastrar para ver cómo se crean o cómo salen de ese punto los manejadores y ya tenemos aquí un punto curvo. Vámonos a este otro punto que tenemos aquí, que solo tiene un manejador, pero que es un punto de esquina, como podemos ver. Podemos convertir este punto también en un punto curvo, porque este es un punto de esquina. Con la tecla Alt pulsada, situamos el cursor sobre este punto, hacemos clic y vamos a arrastrar, y como vemos ahí ya creamos el punto curvo. Llevo insistiendo varias veces en que en un punto curvo cuando movemos los manejadores se mueven, al mover uno se mueve el otro, porque si se moviera solamente uno no sería un punto curvo sino que sería un punto de esquina. Puede haber casos en que nos interese solamente mover una parte de esta curva para editarla o adecuarla al dibujo o a la imagen con la que estemos trabajando. Jorge Mosón, una persona que se dedica a impartir clases de Adobe After Effects, recuerdo que cuando explicaba las máscaras en After Effects y estaba haciendo uso también de la herramienta pluma para crearla, a estos puntos, los que están dependientes unos de otros, les decía que estaban casados. Este manejador estaba casado con el otro porque son dependientes uno de otro. Pero podíamos descasarlos, son términos que él empleaba y que parecían correctos y me parecían adecuados. Lo podemos descasar también con una herramienta que incluye Photoshop y es la misma herramienta que hemos usado para convertir de un punto curvo a un punto esquinal y de un punto esquinal a un punto curvo. Es la herramienta convertir punto de ancla. Si queremos descasar este punto de ancla o estos manejadores, pulsando la tecla Alt, vemos que ahora el cursor cambia también al del convertir punto de ancla. Haciendo clic y manteniendo pulsado, ahora ya los hemos descasado. Los hemos separado y los hemos convertido en independientes que podamos mover según queramos. Para volverlos a casar, porque si os fijáis ahora ya con la tecla Control, solamente tenemos opción de mover uno. Para volverlos a casar, pues hacemos lo mismo con este punto que es el origen de estos dos manejadores. Vamos a pulsar la tecla Alt, hacemos clic y volvemos a crear el trazado o la forma que nosotros queríamos. Ahora con la tecla Control podemos moverlo porque como vemos están de nuevo unidos. Hemos acabado los fundamentos básicos que debéis saber para entender esta herramienta. Vamos ahora a realizar dos prácticas que quiero que le hagáis vosotros para que aprendáis realmente a usar esta herramienta, que ya digo que la base para entenderla es el uso continuo de la práctica, mucha práctica y intentar poneros objetivos, por ejemplo, de crear selecciones o crear trazados sobre cualquier imagen que tengáis abierta. No hace falta buscar una imagen especialmente dedicada para crear trazados, sino cualquier imagen que tengáis, decir, pues voy a intentar hacer una selección de esto y para ello ir empleando la herramienta pluma para consolidar el uso y el funcionamiento de esta. Vamos a pasar con una serie de ejercicios que vi en un vídeo del maestro Jesús Conde cuando explicaba la herramienta pluma en la aplicación Adobe Illustrator. Me gustó esta imagen, así que la voy a dedicar también para que la empleéis vosotros. Vamos a eliminar ya este trazado para quitar los trazados. Vamos a capas. Y aquí lo que tenemos es una serie de ejercicios explicados cada uno. Simplemente he traducido lo básico, la simbología de los signos y los títulos de cada uno de los ejercicios. Voy a hacer uno de ellos solamente para que veáis que es muy sencillo, pero quiero que os fijéis sobre todo en cómo trabaja esta herramienta. Voy a hacer este, vamos a seleccionar la herramienta pluma. Fijaos, vamos a comenzar en el punto 1, hacemos clic, vamos a mantener pulsado, vamos a arrastrar hacia arriba presionando teclas mayúsculas para que este sea
restringido en ángulos, como vemos, de 45 a 45 grados, hasta aquí. Hacemos clic en este tercer punto, arrastramos, mantenemos pulsado con la tecla mayúsculas y arrastramos hacia abajo hasta aquí. Soltamos. Ahora nos indica, para seguir este dibujo, que tenemos que hacer una línea recta hacia aquí. Como vemos, hemos creado un manejador que nos va a limitar el trazado que vayamos a crear a posteriori. Así que este manejador debemos eliminarlo, y para ello, con la tecla Alt sobre este punto, que ya lo vimos como lo hacíamos, hacemos clic y hemos eliminado este manejador. Ahora podemos crear libremente el trazado donde queramos, y como en este caso se trata de dibujar una línea recta desde aquí hasta aquí, pues hacemos un punto hasta aquí. Para crear un manejador desde un punto que no tiene, vamos hacia él, vemos que cambia el cursor. Esto en los fundamentos no lo hemos visto, pero como vemos lo hemos reservado para aquí. Hacemos clic, vamos a mantener pulsado y creamos un manejador directamente desde un punto que no tenía. Como tenemos que colocarlo hasta aquí, vamos a pulsar teclas mayúsculas para restringir el ángulo y lo dirigimos hasta aquí. Volvemos a clicar en este otro punto, arrastramos con la tecla mayúsculas presionada y lo subimos hacia el punto 9. Volvemos a tener que hacer una línea recta, por lo que este manejador nos va a molestar. Lo que hacemos es lo eliminamos con la tecla Alt pulsada, hacemos clic sobre el punto de ancla y volvemos a hacer clic hasta aquí. Volvemos a hacer clic sobre el punto que no tiene manejador para hacérselo tener. Hacemos clic, mantenemos pulsado y arrastramos hacia arriba. Y volvemos a acabar esta curva. Hacemos clic aquí, manteniendo pulsado y con la tecla mayúsculas arrastramos hacia abajo. Hemos creado el trazado. Si lo que queremos es dibujar esto que hemos trazado, vamos a dirigirnos hacia trazados. Y aquí, como vemos, ya dije que tenía otra serie de opciones, y entre ellas es esta que viene aquí, que es contornear trazado con pincel. Como lo va a contornear con el pincel, las configuraciones y los aspectos que va a elegir va a ser el del pincel. Así que si queremos un tamaño mayor por el que contornear, vamos a tener que irnos hacia el pincel para elegirlo. El tamaño 10, como veis, tamaño 10 píxeles es el correcto. Si tomamos aquí el cursor, podemos agrandarlo, pero esto es demasiado grande, vamos a disminuirlo. A 10 estaba bien, o 9. Dureza 100%, opacidad 100%. Vamos a elegir el color amarillo, por ejemplo. Nos vamos hacia aquí y como va a elegir la configuración del pincel para pintarlo, vamos a hacer clic y ya vemos que se ha contorneado ese trazado que hemos dibujado. Esto quiero que lo hagáis con los demás ejercicios que vienen aquí. Ya se supone que con lo que hemos visto, y de todas formas viene paso a paso, por lo que no vais a tener problemas, vais a saber hacerlo correctamente. Es un poco más complicado este último que viene aquí, pero bueno, como también viene explicado punto por punto, será sencillo de hacer. Otra práctica que quiero que hagáis, pues esta que tenemos aquí, un billar. Quiero que contorneéis el billar y hagáis selección de ello. Y posteriormente, con lo que vimos en entregas anteriores, eliminar el fondo, pero de una manera no destructiva. Ya vimos cómo se hacía esto, así que espero que no tengáis problemas. Y nada más, hasta aquí la entrega de hoy. Espero que hayáis aprendido como siempre algo más. Y nada, nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces, un saludo.